Revela tu fuerza divina. Oración milagrosa del Salmo 27 para protección y curación SOBRENATURAL en el corazón de un pequeño pueblo hidalguense, donde las campanas de la iglesia resonaban cada mañana como un canto divino, vivía María, una madre devota que había hecho de la fe su refugio. Con sus 35 años, María se alzaba entre los fieles, rodeada de velas, imágenes de la Virgen de Guadalupe y un aroma de cera que se mezclaba con sus fervientes oraciones. Su vida y la de su hijo Andrés, un niño de solo 10 años que había estado luchando contra una enfermedad crónica desde su nacimiento, se entrelazaban con cada súplica que clamaba al cielo. La comunidad siempre había estado a su lado, pero la noticia que traían los médicos era un golpe devastador. Ya no había esperanza. Una noche, durante una vigilia de oración, las palabras de don Manuel resonaron en su interior como un eco divino: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Estas palabras se convirtieron en su mantra, pero a pesar de su devoción, la lucha entre la fe y el miedo crecía desmesuradamente. Las noches en su hogar se transformaron en un santuario de súplicas, donde su familia se unía para clamar por la sanación de Andrés. Juntos recitaban el salmo con la esperanza de que su fe pudiera mover la mano de Dios. Sin embargo, la presión aumentaba. En el pueblo, algunos vecinos, enfocados en la lógica de la ciencia, murmuraban en las calles, sembrando dudas en el corazón de María. Las lágrimas que caían de sus ojos parecían llevar consigo el peso de la incertidumbre. En un momento de consuelo, su amiga Teresa, experta en manejar la fe en medio de la tormenta, le recordó que a veces Dios espera que clamemos hasta quedar sin fuerzas. A veces, la fe se mide en persistencia, le susurró. Esa frase encendió una chispa en el alma de María. Con el deseo ardiente de no rendirse, decidió organizar una cadena de oración en la plaza del pueblo, invitando a todos a unirse por la salud de su hijo. La noche de la vigilia llegó, el aire se sentía electrificado, como si el cielo mismo esperara ansioso. A medida que la comunidad se congregaba, una energía poderosa llenaba el ambiente. Entre susurros, rezos y lágrimas, se sentía la manifestación divina acercándose. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La vigilia avanzaba y el viento comenzaba a soplar con fuerza, trayendo consigo nubes oscuras que ocultaban las estrellas. María, con el corazón a mil, empezaba a preguntarse si realmente su fe podría enfrentar la tormenta de la desesperanza. En ese instante un relámpago iluminó el cielo y todos contuvieron el aliento. Una ráfaga de viento sopló con tal fuerza que hizo temblar los corazones de los presentes, pero en medio de ese caos, Andrés, desde su cama, sintió una llama encenderse en su interior, como si una fuerza divina estuviera operando en él. La oración colectiva alcanzó su clímax, y justo en ese momento de mayor tensión, el pueblo sintió que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Un milagro solo podía manifestarse en un instante como este. Con cada latido, la comunidad aguardaba, llenos de esperanza, mientras las fuerzas celestiales parecían decidir el destino de Andrés. Sería la fe suficiente para enfrentar lo adverso. La atmósfera era intensa, cada rostro en la plaza brillaba con la luz de la esperanza. El murmullo de las intervenciones divinas parecía rodear a los fieles, mientras María, con lágrimas en sus ojos, cerraba sus manos en un puño apretado, aferrándose a la fe que la había sostenido hasta ese momento. Dios, por favor, escucha nuestra oración. Gritó desde lo más profundo de su alma, mientras del cielo caían gotas de agua, como si el mismo Dios llorara la situación de su hijo. De repente, un aire fresco recorrió la plaza, llevando consigo un susurro. Era como si cada oración que se había elevado al cielo se hubiera convertido en una brisa de fe, una señal de que lo imposible podía suceder. La comunidad entera comenzó a orar en sincro, sus voces se entrelazaban, creando una sinfonía de fe inquebrantable. María sintió una chispa de luz dentro de ella, un resplandor que adquiría forma. En ese instante un grupo de niños, que se habían unido a la vigilia, comenzó a danzar entre los bancos. Su risa inocente parecía ser la respuesta a las súplicas fervientes. La visión de aquellos rostros alegres iluminó el alma de María y por un segundo, su miedo se disolvió, reemplazado por un destello de esperanza renovada.
todo el pueblo estaba concatentado en un único grito de fe, un murmullo de valientes corazones que anhelaban un mover de Dios. En ese clímax espiritual, los ojos de otros fieles comenzaron a brillar, impulsados por la fervorosa energía que parecía fluir en el aire. «Nuestro Dios es grande», exclamó un anciano en el rincón, mientras una oleada de amén llenaba la plaza. Andrés, en su habitación, sintió como el ambiente a su alrededor comenzaba a cambiar. Algo dentro de él despertaba cada vez con más intensidad. La enfermedad que había oprimido su cuerpo parecía desvanecerse. «¿Qué es esto?», se preguntó mientras él también comenzaba a elevar su corazón en oración. Se visualizó rodeado de luces y sonidos, un espacio donde la sanación y la vida coexistían por voluntad divina. El viento afuera giraba alegre, como si celebrara la unión de las almas que buscaban respuestas. En un instante una claridad abundante brilló en el corazón de María, sintió que aunque su hijo estaba lejos físicamente, su fe lo ataba a ella. «Lo que el mundo ve como una cadena, yo lo veo como un lazo de amor», murmuró para sí misma, mientras su alma se llenaba de una fuerza inexplicable. Sin embargo, cuando más esperanzados estaban, otro trueno resonó, esta vez sonando más distante pero amenazante. La unión de los corazones se abrió a la pregunta del miedo una vez más, ¿y si no es suficiente? Pero justo entonces don Manuel se acercó a María, colocando una mano en su hombro con firmeza. «La fe mueve montañas, hermana. No dudes del poder que llevas en ti. Siempre hay una razón para esperar». La determinación de María se reafirmó. Con un grito de aliento solicitó a la comunidad que clamara una vez más, que se unieran en un grito definitivo hacia el cielo. «Dios, manifiesta tu gloria en nosotros». La congregación, como un solo cuerpo, repitió esa súplica, llenando el aire con una vibrante belleza de fe. La presión espiritual crecía, palpándose en el aire. A medida que las últimas oraciones se susurraban, el cielo parecía ocultar su respuesta, esperando el momento justo para permitir que la fe de todos floreciera. ¿Qué milagro surgiría de esta noche de oraciones desesperadas? El pueblo se mantenía atento, confiado y temeroso al mismo tiempo, sabiendo que el acto final de fe estaba a punto de comenzar. El cielo parecía contener la respiración, y la plaza entera vibraba con una tensión palpable. María, con el alma expandida ante la presencia divina, sintió como cada palabra de su oración se volvía eco en las profundidades del tiempo. «Dios, sé nuestra luz, sé nuestra salvación», resonaba en su corazón como un mantra sagrado, mientras a su alrededor, las voces fervientes se entrelazaban en un solo canto, un murmullo que desafiaba la lógica del dolor. Don Manuel, con su mano aún en el hombro de María, guiaba a los presentes con una voz firme, llena de autoridad. «Recuerden, hermanos. Aunque la oscuridad amenace, la luz de Dios nunca se apaga. Nosotros somos su pueblo, y Él no nos abandonará». Su afirmación hizo que el aliento de muchos se uniera en un amén casi ensordecedor, como si así sellaran su fe con un compromiso eterno. Más allá de la plaza, Andrés continuaba sumido en su habitación, ensimismado en el silencio que lo rodeaba. La chimenea chisporroteaba mientras él cerraba los ojos, deseando poder sentir a la multitud. De repente un viento extraño sopló suavemente sobre él, desatando en su interior recuerdos luminosos. Se imaginó corriendo con sus amigos de la niñez, jugando en el campo, riendo y saltando sin preocupaciones. La risa de los niños danzando en la plaza resonó en su mente, un eco que lo abrazaba en una calidez que trascendía la opresión de su enfermedad. Un rayo atravesó el cielo, y la gente en la plaza contuvo la respiración. Fue un destello que pareció iluminar el corazón de cada uno. «Yo sé que tú estás aquí, Dios», murmuró María, sintiendo el fuego de una fe renovada. «Tú traes vida de la muerte, sanas heridas invisibles y levantas al caído». A su alrededor, un remolino de luces pareció encenderse, cada rostro era ahora una lámpara, reflejando la fe encarnada. «Levanta la mirada», gritó un joven desde el borde de la plaza. «Hoy Dios nos escuchará». El clamor resonó, despertando a los que aún dudaban. Las cabezas se volvieron, los ojos se iluminaron. La fuerza de la comunidad unida comenzó a convertirse en una ola, una fuerza que empujaba las corrientes de lo imposible. Las manos se alzaron al cielo formando un arco de esperanza, y María se sintió como un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, mientras la energía espiritual crecía, un nuevo temor comenzó a surgir en el corazón de los fieles. El eco de la amenaza distante resonaba como un tambor en sus mentes. «¿Qué pasará si nuestras oraciones no son escuchadas?», susurró una madre con voz quebrada.
La incertidumbre buscaba refugio en su corazón, y de repente el coraje de muchos soñadores comenzó a disiparse. Justo entonces, don Manuel alzó su voz una vez más, recordando las palabras del Salmo 27, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Esa frase atravesó el miedo como un cuchillo. Los ojos de los presentes se encontraron, y en ese instante se formó una conexión inquebrantable. «Vamos a recordar que en la fe los miedos no tienen cabida», dijo don Manuel, mientras los fieles comenzaban a unirse no solo a la alabanza, sino también a la adoración profunda que resonaba desde el alma. María, sintiendo cada palabra como una flecha de luz, se dejó llevar por el ritmo de las oraciones, bailando en su espíritu mientras la comunidad se unía, creando un clamor que retumbaba en lo alto. «Dios, muéstranos tu poder. Transforma este lugar y nuestras vidas». El aire se cargó de esa vibrante energía, y en medio del fervor, un segundo trueno resonó. Pero esta vez, su sonido era diferente, como un llamado profundo a la fe. La curiosidad y la expectativa inundaron la plaza. Era quizás el presagio de un milagro justo a la vista. La fe de la comunidad se amalgamaba en un torbellino de oraciones, mientras el cielo, oculto tras las nubes, parecía prepararse para respondernos. ¿Qué sucedería en este lugar de esperanza y unión? Las miradas se alzaron, y la plaza esperaba, el momento más grande de sus vidas. ¿Qué pasaría con sus plegarias elevadas, que no se habían rendido en su búsqueda de un milagro? Las nubes comenzaron a despejarse y un rayo de luz dorada se filtró entre ellas, bañando la plaza en un resplandor cálido y esperanzador. La atmósfera vibraba con una electricidad sagrada, y el corazón de cada asistente latía al unísono con una anticipación creciente. María cerró los ojos y sintió como una oleada de paz la envolvía, como si el propio Dios estuviera acariciando su alma. «Dios, este es tu momento», susurró sintiendo su voz temblar de emoción. Don Manuel, consciente del poderoso cambio en el ambiente, levantó su mano, y todos los ojos se posaron en él. «Hermanos y hermanas», comenzó con su voz llena de fervor, «hoy estamos en la frontera entre lo natural y lo sobrenatural. Estamos aquí para reclamar la promesa divina que se encuentra en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Al pronunciar esas palabras, un murmullo de asombro recorrió la multitud. Algunos comenzaron a llorar, cada lágrima era un recordatorio del sufrimiento que habían soportado. Otros sonreían abrazados por la luz que los rodeaba, como si, finalmente, vislumbraran un futuro libre de angustias. María sintió una llama encenderse en su interior. La fe de la comunidad en ese momento era un fuego viviente, y ella era parte de esa inmensa hoguera. Alzó la mirada hacia el cielo, y una claridad inusitada se apoderó de su ser. «Hoy, Señor, derrama tu luz sobre nosotros. Que todas nuestras enfermedades sean sanadas, que nuestras almas sean restauradas», clamó con fervor. El joven que había gritado anteriormente intensamente apasionado, empezó a alentar a sus compañeros. «Vamos, levante su voz. Las cadenas se romperán. Los corazones serán renovados». Con cada palabra, más y más personas se unían al clamor, formando un coro unificado de fe y esperanza. Era como si la misma tierra respondiera, vibrando al compás de su determinación. Mientras el clamor ascendía, Andrés, desde su habitación, sintió que cada palabra de los fieles resonaba en su ser. En esa soledad comprendió que aunque su cuerpo estuviera debilitado, su espíritu podía alzarse junto a ellos. Se esforzó con cada músculo, cada respiro y aunque la distancia era grande, cerró los ojos y unió su voz en ese clamor por sanación. «Dios, si estás en la plaza, ven a mí también», exclamó. De repente, un tercer trueno retumbó en el cielo, pero esta vez parecía diferente, como un eco lejano de promesas ligadas a su historia. Las cabezas se volvieron hacia las nubes, sumidas en la expectativa. «¿Qué significa esto?», preguntó una mujer al lado de María, aferrándose nerviosamente a su mano. El viento sopló nuevamente, tan fuerte que hizo temblar los árboles circundantes. Las hojas danzaban y los murmullos crecían a su alrededor. María sintió un escalofrío recorrerla, un presagio de que algo grandioso estaba a punto de suceder. En aquel instante, una luz centelleante como de fuego comenzó a descender del cielo, iluminando la plaza. Cada rostro miraba con los ojos entrecerrados, deslumbrados por la gloria que parecía brotar del mismo cielo. Don Manuel, consciente del milagro que se perfilaba, gritó: «Este es el tiempo de solemnidad. Todo lo que hemos clamado se está manifestando». La multitud se unió en un grito unánime, mientras la luz envolvía el lugar como una manta cálida. Era el momento esperado, el milagro que todos habían confiado,
que todos anhelaban con fervor, pero entre la euforia, una nueva pregunta surgía en el aire sagrado: ¿estaban listos para recibir la intervención divina? ¿Qué cambios traería este momento de revelación en sus vidas? Las miradas se entrelazaban, mientras la plaza vibraba con el eco de los corazones palpitan. ¿Qué milagro se desataría en medio de ellos? La luz descendía, suave pero poderosa, como un manto de misericordia. Las almas que allí se congregaban podían sentir su calor tocando sus corazones y abriendo sus mentes. Era como si el mismo cielo estuviese respondiendo a sus súplicas, revelando la grandeza de un amor que nunca falla. Don Manuel, con una fe arraigada y una voz resonante, comenzó a orar en alta voz: Señor, en este instante sagrado, clamamos por los que están heridos, por los que sufren, por aquellos que no tienen fuerzas. Te pedimos que envíes tu fuego sanador y que tu luz ilumine cada rincón de sus vidas. Sus palabras reverberaban en el aire, llevando consigo la esperanza de una renovación total. Las personas empezaron a unirse, unos a otros, formando un círculo de oración. Las manos se alzaban, se entrelazaban, y el sonido de sus corazones juntos creaba una sinfonía de anhelos y promesas. María, con los ojos cerrados, sintió como si una corriente de amor fluyera entre ellos, uniendo cada alma en una danza divina. Andrés, en su habitación, sentía cada palabra como una flecha directa a su ser. Dios, si puedes tocar a ellos, también puedes tocarme a mí, susurró, mientras su fe se manifestaba en cada respiro, cada palpitar de su corazón. Imaginaba esa luz llenando su habitación, abrazándolo, sanando y restaurando no solo su cuerpo, sino también su espíritu. En la plaza, una mujer que había llegado arrastrando una pesada carga de tristeza comenzó a llorar. Las lágrimas caían como torrentes, pero eran lágrimas de liberación. «Estoy aquí, Señor. Sáname», gritó con fervor. De inmediato, la luz pareció intensificarse a su alrededor, como si respondiera a su llamado. La multitud, unida en ese rugido de fe, comenzó a levantar las manos, creando un altar vivo donde las súplicas ascendían como incienso. La atmósfera se llenó de un aire electrificado que estimulaba los corazones de todos presentes. Un susurro se extendió, iluminando el aire: Dios no ha olvidado a su pueblo. Cada palabra resonaba con un eco poderoso. Las nubes seguían desvaneciéndose mientras una calma celestial llenaba los espacios vacíos. Una de las mujeres, con voz temblorosa, exclamó: ¿Pueden sentirlo? Su presencia es palpable. Días de duda y miedo se caían a pedazos, permitiendo a la esperanza y la fe brotar por cada poro. Don Manuel, al ver todo esto, levantó su voz aún más, desafiando a quien quisiera dudar. El Salmo 27 nos recuerda: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hoy lo proclamamos y lo abrazamos con todo nuestro ser. La herencia de la comunidad se complementaba en cada oración, en cada lágrima, en cada sonrisa. Era un tejido diverso, hecho de historias, sufrimientos y glorias. La plaza se convirtió en un verdadero hogar divino, donde todos eran bienvenidos y donde el amor de Cristo se manifestaba en cada rincón, pero en medio de este despertar, algo misterioso comenzó a formarse en el ambiente. Una sombra, suave pero inquietante, se movía entre ellos. ¿Qué significará esto?, pensó María, mirando a su alrededor, atrapada entre el milagro tangible y el misterio aún desconocido. La luz que los envolvía parecía titilar, casi respondiendo a una llamada que solo algunos podían escuchar. Las ansias crecían. ¿Acaso se estaban alineando para algo aún más grandioso? ¿Cómo responderían a esta nueva dimensión de lo divino que estaba comenzando a manifestarse? La multitud, llena de fe, continuaba clamando expectante. Pero en el fondo, todos sabían que este no era solo un momento de sanación, era el preludio de algo impresionante. ¿Qué más traería Dios bajo la sombra de su luz? Estaban preparados para la verdadera transformación que estaba a punto de desatarse. La luz comenzó a temblar levemente, como si respondiera a una suave brisa celestial. María, con su corazón palpitante, sintió que las sombras danzaban a su alrededor. Era una dualidad entre lo conocido y lo desconocido, donde el amor de Dios se manifestaba, pero también había un misterio sin resolver. Mientras que algunos en la plaza continuaban orando, otros miraban hacia la sombra que parecía deslizarse entre ellos. Don Manuel, con su espíritu firme, reconoció el cambio en la atmósfera. «Hermanos», dijo, su voz resonando con fuerza, «Dios está aquí. No solo para sanar, sino para revelarse en una forma nueva. Debemos estar listos para recibir lo que Él nos prometió». Las manos levantadas comenzaron a cerrar el círculo con más fervor.
Las miradas se entrelazaban, y cada rostro mostraba una mezcla de temor y esperanza. La mujer que antes había llorado, ahora sonreía con lágrimas de alegría, como si la luz que caía sobre ella la abrazara con cada gota. Su presencia me envuelve, exclamó con gratitud radiante Andrés. Desde su habitación, comenzó a sentir un fuego interno avivarse. Cada oración pronunciada, cada súplica que llegaba a sus oídos, lo llenaba de una fuerza que no conocía. La sombra que había sentido antes parecía difuminarse en su conciencia, reemplazada por una certeza inquebrantable: estoy siendo tocado, estoy siendo cambiado. De repente, una sacudida recorrió la plaza. Un susurro sagrado recorría los corazones: he venido a restaurar, a renovar, a liberar. La multitud respondió con gritos de alabanza y júbilo. Era un clamor de fe que se alzaba como humo de incienso, buscando el corazón del Creador. María, temerosa pero llena de valor, sintió un llamado dentro de ella. Se acercó a don Manuel y le preguntó: ¿qué significa esto? ¿Por qué siento esta extraña mezcla de paz y anhelo? Don Manuel, con una sonrisa serena, le respondió: a veces, el Señor nos lleva a lugares de incertidumbre para que podamos ver su gloria de maneras que jamás imaginamos. Este es un momento de confianza. Su luz siempre nos guiará, aun en la sombra. Mientras hablaban, la sombra cobró forma, transformándose en una figura luminosa que se alzaba sobre ellos. Era casi como una danza de luz en la noche, revelando vislumbres de lo divino. ¿Es el Espíritu Santo?, se preguntaba María en su interior, sintiendo una vibración suave pero poderosa que la atravesaba. La multitud se calló, y un silencio reverente cayó sobre ellos. Todos miraban hacia la figura. El aire se volvió denso de anticipación, la misma luz pareciendo contener secretos eternos. Sin embargo, en ese instante de contemplación, en algún rincón del alma, se despertó un entendimiento: este momento no solo era para ellos, sino para el mundo que los rodeaba. Fue entonces que, en medio del silencio, cada alma comenzó a sentir una chispa de certeza: Dios estaba dispuesto a hacer algo nuevo, algo nunca antes visto. La luz centelleante parecía invitarles a abrir su corazón a lo que estaba por venir. Prepárense, hermanos, dijo don Manuel con un fervor renovado. Esto es solo el comienzo. Pronto veremos los milagros de Dios manifestarse más allá de nuestra imaginación. Pero ¿cómo nos prepararemos para lo que está por venir?, pensó María, sintiendo la ansiedad efervescente y la fe latiendo al unísono. El misterio de lo divino aún no había sido totalmente revelado. Con la esperanza vibrando en el aire, la pregunta latente permaneció: ¿qué transformación estaba a punto de desatarse en sus corazones y en el mundo? Ese era solo el preludio de un nuevo capítulo, donde cada uno de ellos estaba a punto de comprender el verdadero poder de la fe y la luz que nunca se apaga. La figura luminosa que emergió entre ellos parecía contener todo el poder de un nuevo amanecer. Su luz era cálida y acogedora, como un abrazo divino que prometía transformación. María, con la mirada fija en el resplandor, sintió como su corazón se expandía. En ese instante entendió que no solo era un testigo, sino parte de algo mucho más grande que ella misma. La voz de don Manuel resonó nuevamente, más profunda y segura. Este es el tiempo de clamar, hermanos. Es el momento de llamar a lo que está en el cielo. No tengamos miedo de pedir. Él nos escucha y su respuesta vendrá con poder. Las manos levantadas se movían como olas en un mar de fe, tocadas por la presencia que no solo iluminaba la plaza, sino también sus corazones. Andrés, aún en su habitación, sintonizaba con el clamor lejos de la plaza. El fuego interno crecía, y cada palabra pronunciada se sentía como una descarga de electricidad divina. Restaurar, renovar, liberar, repetía en su mente una y otra vez, como un mantra que lo acercaba más a la esencia de lo que estaba ocurriendo. Era como si la luz, ahora tangible, fundiera la oscuridad y los temores que hasta entonces le habían atado. María, impulsada por un deseo profundo de entender, se unió a las voces en alabanza. Señor, abro mi corazón para recibirte. Cámbiame. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero no eran típicas de dolor, eran señal de una limpieza interna. Cada gota reflejaba la luz, y ella comenzó a sentir que su alma danzaba. La multitud, compuesta de personas de diversas historias y luchas, comenzó a compartir sus propios clamores al cielo. Libera a mis hijos, clamaba una madre anciana. Sáname, Señor, pedía un hombre de rostro cansado. Lo que comenzó como un murmullo colectivo se transformó rápidamente en un poderoso coro de fervientes súplicas. Mientras tanto, la figura luminosa en el centro parecía reaccionar a sus plegarias, intensificando su brillo.
Era evidente que la ventana entre lo humano y lo divino se había abierto. Cada corazón palpitante era como una antorcha en la oscuridad, y juntos elevaron un grito que se hizo eco en la eternidad: «Ven, Espíritu Santo, ven». La vibración era palpable. Algunos se cayeron de rodillas, otros se abrazaron, y muchos más sintieron una ola de paz recorrer sus cuerpos. Era como si un río de gracia fluyera por la plaza, sembrando esperanza en medio de la incertidumbre. Cada rostro irradiaba fe y asombro, todos estaban siendo transformados, despiertos a la realidad de la luz que nunca se apaga. En ese ambiente de intensa adoración, una voz suave penetró el silencio. Era como un susurro, pero resonó en lo más profundo de cada ser. La guerra no es contra la carne y la sangre, sino contra los poderes de las tinieblas. Levántense y tomen su autoridad. María sintió ese llamado arder en su pecho. Se dio cuenta de que estaban siendo preparados para conquistar los miedos que los habían mantenido prisioneros. Don Manuel, observando las reacciones, entendió que el clima espiritual estaba en su punto más álgido. Hermanos, lo que hemos estado esperando está aquí. No duden en pedir lo imposible. Las almas estaban avivadas y un nuevo sentido de propósito resplandecía en ellos. Lo que estaba sucediendo en la plaza no era solo un momento espiritual, era un renacer, una invitación a unirse en la misión del Creador. María, empoderada por la luz, levantó su voz una vez más, con una claridad inquebrantable. ¿Qué debemos hacer, Señor? Estamos listos para ser instrumentos de tu paz. La respuesta quedó suspendida en el aire, un eco de posibilidades abundantes. La luz empezó a parpadear suavemente y María se dio cuenta de que el entendimiento verdadero estaba por llegar. La profundidad de sus preguntas resonaba en su corazón, hasta dónde estaban dispuestos a llegar para seguir la luz. ¿Qué milagro estaba esperando ser revelado en ellos? La intensidad de la presencia divina pulsaba, dejando a todos anhelando más, como si un nuevo viaje estuviera a punto de comenzar. El aire en la plaza vibraba con fuerza, como si cada soplo del viento colaborara con el fervor de la multitud. María, aún inmersa en su conexión con lo divino, sintió como la luz que emanaba de la figura en el centro se intensificaba. La atmósfera, cargada de una expectación palpable, parecía susurrar secretos al oído de cada persona presente. De repente el murmullo de la gente se acalló cuando don Manuel levantó su mano, y con un gesto solemne, invitó a todos a cerrar los ojos. Hermanos, es tiempo de entrar en el lugar secreto. Oremos juntos con la certeza de que nuestro clamor será escuchado, dijo, su voz resonando como un eco profundo en sus corazones. Con una profunda respiración, María se unió a la oración. En su interior, sentía que la luz no solo iluminaba su exterior, sino también cada rincón de su ser. Señor, tú eres mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Las palabras del Salmo resonaron dentro de ella, galopando con fuerza. Era un recordatorio de que aún en la oscuridad, la luz siempre tendría la última palabra. La figura luminosa pareció intensificar su brillo al escuchar las oraciones. Don Manuel continuó con el salmo, llevando a todos a clamar en unidad: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, eres mi fortaleza. Aquella poderosa afirmación de confianza resonó en la multitud. Las manos se alzaron al cielo, y la voz de los fieles se entrelazó en un solo grito de alabanza. Andrés, sintiendo el eco de las palabras desde su hogar, cerró los ojos y se unió al clamor en su espíritu. Las paredes de su soledad comenzaron a desgastarse, y por primera vez, se sintió parte de la congregación. «Te necesito, Señor. Tráeme de vuelta a casa», exclamó en su corazón. La presencia de Dios, que antes le parecía distante, ahora parecía envolverlo como un manto cálido. Mientras las palabras seguían fluyendo, algo extraordinario ocurrió. Un viento suave comenzó a soplar por la plaza, llevando consigo sus oraciones y elevándolas al cielo. Era un viento que traía consigo esperanza y sanidad, un soplo de vida que tocaba cada alma presente. La luz brillaba más intensamente, brillando en los corazones afligidos y restaurando cada espíritu quebrantado. «Oh Señor, confío en ti». María gritó sintiendo una fuerza nueva, como si un torrente de energía divina fluyera a través de ella. Las lágrimas de alegría cayeron con más tino, eran lágrimas de vida renovada, de promesas cumplidas. La multitud en un solo corazón clamaba: «Libre soy. Soy restaurado». En ese momento de éxtasis espiritual, la voz de don Manuel se elevó por encima de la multitud: «Hermanos, hoy se desatan cadenas que han mantenido a muchos cautivos». Allí, en medio del clamor y el fervor, una mujer se puso de pie, su rostro radiante de esperanza.
Yo soy libre. He recibido sanidad, exclamó con incredulidad y gozo. A medida que las palabras danzaban en el aire, una ola de júbilo recorrió la plaza, abrazando a cada uno de los presentes, pero mientras la celebración se intensificaba, una pregunta penetró en el corazón de María: ¿qué significa esta libertad? ¿Hacia dónde nos llevará este renovado propósito? La luz, que ya parecía ser inseparable de ellos, palpitaba continuamente, como un latido divino. Mientras los ecos de sus clamores se desvanecían, el silencio se hizo presente, lleno de potencial y promesas futuras. Se sentía que el aire estaba cargado de misterio, como si lo mejor aún estuviera por llegar. Con fe encendida, María miró hacia la figura luminosa, esperando una revelación que cambiara su vida. ¿Qué nuevos milagros, qué nuevas verdades estaban por ser develadas? La plaza estaba lista para recibir la siguiente manifestación de la gloria divina. La historia apenas comenzaba. La plaza había alcanzado un silencio reverente. Aún resonaban los ecos de libertad y restauración, pero ahora la atmósfera se tornó electrizante, cargada de una nueva expectativa. La luz que antes iluminaba el campo abierto parecía cobrar vida, una danza de colores fluyó por encima de la figura en el centro, como un manto divino que abrazaba a todos. María no podía apartar la mirada. Su corazón latía con fuerza, impulsado por un anhelo profundo de entender el propósito de aquella manifestación. Era un instante suspendido en el tiempo, donde la realidad parecía entrelazarse con lo sobrenatural. De repente la figura luminosa inclinó su rostro hacia ella, y por un instante sus almas se entrelazaron en un diálogo silente. ¿Ves lo que he hecho?, parecía preguntar con sus ojos centelleantes. ¿Estás lista para recibir más? La pregunta resonó en el interior de María, y con un fervor que no sabía que poseía, respondió: sí, Señor. Estoy lista. Muéstrame el camino. La multitud, aún mística y asombrada, comenzó a susurrar entre ellos. Cada uno, tocado por la esencia de aquel momento, compartió historias de su propia lucha, transformaciones y la esperanza de nuevos comienzos. Andrés, desde su hogar, revivía cada palabra, cada grito de libertad. Su soledad se desvanecía a pasos agigantados, entrelazada con la luz que iluminaba la plaza. Estoy contigo, Señor, exclamó, sintiéndose impulsado a unirse al clamor de la multitud. A medida que todos continuaban en alabanza, don Manuel hizo un gesto que invitaba a la congregación a unirse en oración nuevamente. Hermanos, lo que hemos vivido hoy es solo el principio. Lo que Dios ha comenzado en nosotros, no termina aquí. Oren en fe, en unidad, y su poder se manifestará. Las oraciones se elevaron como una sinfonía. La voz de los fieles se entrelazó formando un coro de esperanza. Tú eres nuestra luz. Tú eres nuestra sanidad, resonaba en cada rincón. La comunidad se sentía vibrante como una sola cadena de corazones unidos, atrapados en un estremecimiento espiritual que les empujaba hacia adelante. Fue en ese instante que María sintió algo en su interior, un llamado a interceder. Con los ojos cerrados comenzó a orar fervientemente por las heridas que sabía que muchos llevaban ocultas, las luchas del día a día, las penas del alma, la lucha contra la ansiedad y el miedo. Señor, toca a aquellos que están quebrantados de corazón, trae sanidad en su espíritu. Mientras oraba, la luz pareció intensificarse aún más, resonando con las súplicas de la comunidad. María notó cómo varios en la plaza comenzaron a moverse, un sentimiento de poder en unidad llenando cada paso. Las manos se entrelazaban, las lágrimas caían no solo de tristeza, sino de un agradecimiento profundo. Era un ciclo continuo de entrega y recepción, en el que cada oración era un ladrillo en el edificio de la comunidad, y así, entre fervor y llanto, la figura luminosa brilló con tal intensidad que muchos se quedaron boquiabiertos, mirando con asombro. El poder de Dios no conoce límites, pensó María, a la vez que un escalofrío la recorrió. ¿Qué pasaría si todo lo que hemos estado esperando está a punto de suceder? Una voz resonó entonces entre la multitud, y fue don Manuel una vez más. Hoy, amigos, hemos abierto la puerta a lo milagroso. La sanidad está en este lugar. Los cielos están respondiendo a nuestras súplicas. Lo que viene, no lo pueden imaginar. Lo que cada uno aún no sabía, era que la respuesta al clamor de sus corazones estaba muy cerca. La oscuridad podría estar a punto de ser desmantelada, y el poder de Dios iba a ser revelado de maneras que jamás hubieran esperado. ¿Qué significa esto para cada uno de ellos? ¿Hacia dónde los llevaría esta respuesta divina? El viento continuó soplando con fuerza, trayendo consigo la promesa de algo grandioso.
Algo estaba a punto de cambiar. ¿Qué milagros se manifestarían en su vida y en su comunidad? La historia apenas estaba comenzando. La luz brillante que había descendido sobre la plaza empezó a tejer un camino entre las almas allí reunidas. Sus corazones latían como un solo tambor, resonando con una esperanza renovada que ya no conocía límites. María, con los ojos bien abiertos, pudo ver cómo las sombras que siempre parecían acechar a la comunidad se disipaban lentamente. Era el momento de la manifestación divina. Don Manuel, consciente de la inclinación a la incertidumbre que aún pesaba, clamó: «Hermanos, esta noche hemos experimentado el poder de Dios. La sanidad que pedimos, la liberación que esperamos, ya ha comenzado». Su voz potente y vibrante encendió las almas presentes. No era solo un mensaje, era un llamado a abrazar la transformación que se cernía sobre ellos. El cielo, antes lleno de nubes amenazantes, empezaba a despejarse. Cada rayo que atravesaba las tinieblas parecía traer consigo una revelación. Las lágrimas que caían en la plaza ya no eran de pena, sino de pura gratitud, como ríos de sanidad fluyendo entre los presentes. María sintió como cada gota en sus mejillas hablaba de la libertad que estaba abrazando. Andrés, desde su hogar, se sentía cada vez más conectado a la energía que irradiaba desde la plaza. Su corazón se levantaba, y un fuego de vida comenzaba a despertar sus músculos débiles. «Soy parte de esto, Dios está obrando», exclamó con una voz interna tan potente que resonó en su ser. Cada palabra de fe que surgía desde el pueblo atravesaba las paredes de su habitación, desatando el silencio que lo había mantenido prisionero. Mientras la comunidad continuaba en un clamor unificado, un grupo de niños decidió acercarse a la figura luminosa que representaba lo divino. Con risas y gritos de alegría, alzaron sus manos, y en ese acto de inocente fe, la luz se intensificó. La manifestación de lo sobrenatural abrazó el lugar, y todos sintieron cómo esa alegría comenzaba a transformarse en un milagro tangible. María, rodeada por su comunidad, sintió la urgencia de compartir un mensaje. «Hoy estamos aquí no solo para pedir sanidad por Andrés, sino para abrazar el poder de la comunidad unida en fe. Juntos somos más fuertes. Juntos somos luz». Sus palabras reverberaron en los corazones de todos, inspirándolos a compartir sus testimonios, sus luchas y su fe. La plaza, cada vez más llena de amor y coraje, se convirtió en un escenario de sanidad y liberación. Don Manuel, guiando con firmeza, instó a cada persona a levantarse y compartir. Las historias comenzaron a fluir. «Yo estuve atado al miedo y ahora me siento libre. He recibido sanidad en mi corazón». Las voces resonaban como una sinfonía de redención. La comunidad se sentía viva, y el temor se desvanecía como niebla ante el sol. De repente, un grito se alzó de entre la multitud. Era una mujer que había estado silenciosa, abrumada por el sufrimiento. «Yo puedo caminar», exclamó mientras otros la rodeaban con abrazos llenos de vida. La luz que iluminaba la plaza se veía reflejada en sus ojos, y un estallido de alabanzas retumbó en cada rincón. Era un milagro en tiempo real, una manifestación del poder de Dios que no podía ser ignorada. María, sintiendo que cada palabra y cada testimonio eran hilos que tejían una nueva historia, cerró su mano en un puño de agradecimiento. «Señor, gracias por cada milagro que estás realizando en nosotros. Hoy sabemos que la fe, unida en amor, puede mover montañas. Hemos enfrentado la tormenta y hemos salido victoriosos». El clamor de los amén resonaba, llenando la plaza de un eco sagrado. Andrés, sintiendo el clamor de su madre y de su comunidad, buscó con todas sus fuerzas repetir esas palabras que ahora llenaban su hogar. «Señor, sé mi fortaleza. Sáname». Al hacerlo sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo, cada célula vibrando al ritmo de la fe. Era como si las palabras, las súplicas y el amor de la comunidad estuvieran llegando a él, de alguna forma, sanándolo, liberándolo. La figura luminosa, que había sido testigo silencioso de su lucha, parecía sonreír. La luz que emanaba era un recordatorio de que ningún corazón es olvidado en el reino de Dios. La plaza entera comenzó a bailar, en un acto de adoración colectiva, mientras levantaban sus manos al cielo, bien conscientes de que el milagro ya se había desatado. «Aquí estamos, Señor. Abiertos a lo que deseas hacer en nuestras vidas», clamaron juntos, como un solo cuerpo, un solo espíritu. La presencia divina envolvió a todos, recordándoles que en la comunidad, la esperanza se renova y se multiplica. María sintió en su interior que todo lo que habían vivido no solo se trataba de su hijo Andrés, sino de un despertar para su pueblo. «Estamos destinados a ser luces en la oscuridad, a ser testigos vivientes de tu amor»,
reflexionó mientras la comunidad continuaba cantando y orando, cada voz resonando en unidad. La atmósfera estaba cargada con una promesa, y aquel instante se vio como el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde el poder de la fe conectaba corazones y transformaba vidas. El milagro de la sanación no solo era físico, sino un renacer espiritual que abría puertas a futuras libertades. La luz envolvía la plaza y, mientras las danzas continuaban y las alabanzas se elevaban, María supo con certeza que la historia aún no había terminado. Cada alma representaba un testimonio, una lucha y una victoria. Hoy aquí el verdadero milagro fue la unión. La manifestación de la fe en acción. Mientras la noche avanzaba, la comunidad se comprometía no solo a seguir orando por Andrés, sino a vivir en el poder de la luz que habían encontrado juntos. María sonrió sabiendo que la vida de su hijo era solo una de las muchas historias que florecerían gracias a la unión en fe. El eco de la fe resonaba, y al final de la vigilia, cada uno de los presentes se sintió revitalizado, como si hubieran sido tocados por un soplo de vida nueva. El pueblo regresaría a sus hogares, no solo con la esperanza de sanación, sino con la certeza de que estaban siendo guiados hacia una nueva vida en Cristo, donde cada día sería una oportunidad para manifestar la gloria divina. Así concluyó la vigilia, pero comenzó una nueva era para María, Andrés y toda la comunidad. El poder del amor y la fe seguirían aumentando su luz en el mundo, recordando a cada uno que a pesar de las adversidades, nunca caminarían en la oscuridad porque el Señor siempre sería su luz y salvación. Y tú, amado lector, ¿estás listo para unirte a esta luz? Deja que la inspiración de este relato te impulse. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transformarán tu vida. Dale un like inmediato para alimentar el algoritmo y que otros también puedan encontrar esperanza. Comenta abajo tus reacciones y testimonios de transformación, y comparte este vídeo con al menos 5 amigos que verdaderamente necesitan ver esta manifestación de fe. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.